esposa está consciente de que ella es la mujer para su esposo. No debe ser la mujer que se exhibe para que otros hombres la admiren. Es la mujer de su esposo. A ser prudentes y castas. Nos habla de la pureza en la sexualidad. Prudentes y castas. Y aquí viene algo interesante. Cuidadosas de su casa. Esa expresión, cuidadosas de su casa, es una expresión que en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento literalmente se leería trabajadoras en casa. Acá ha sido traducido como cuidadosas de su casa. Trabajadoras en su casa. El principal ministerio para usted, mi querida hermana, es su hogar. Dentro de ellos su esposo y sus hijos. Ese es el ideal de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Lamentablemente, no siempre se puede cumplir con el ideal de Dios, porque hay determinadas circunstancias que obligan a una esposa a trabajar fuera de casa. Y si una esposa trabaja fuera de casa, esa decisión tiene que tomarla en absoluta dependencia de Dios. Si es que es absolutamente necesario que la esposa trabaje fuera de casa, entonces está bien, no hay problema que lo haga. Pero si trabaja fuera de casa por un ánimo de codicia, de tener una mejor posición económica, de figurar, de tener la casa más linda en la ciudad, de tener el carro más lujoso, entonces si por eso trabaja fuera de casa, hay algo que no está bien. No se debe sacrificar al hogar en el altar de la opulencia. Mi hermana, si usted está trabajando fuera de casa, examine bien cuáles son los motivos por los cuales usted está trabajando fuera de casa. Porque su responsabilidad a la luz de la palabra es que usted sea cuidadosa de su casa, entendiéndose que se refiere principalmente a ser trabajadora en casa. Trabajar en casa no es fácil. El año pasado mi esposa viajó por casi 2 meses a Canadá a visitar a mi hija y yo tomé la decisión sin pensarlo de quedarme solo en casa. Y no se imagina las que pasé. Y ahí pude entender mejor que quedarse en casa no es nada fácil. Porque a veces uno que tiene que salir de casa para trabajar, uno piensa, ay, qué afortunada mi esposa que se queda todo el día en casa. Y qué bueno que a mí también me pasara eso. No. Trabajador en casa no es fácil. Y tal vez sea por eso que algunas esposas rehúyen estar en casa y prefieren estar fuera. Pero si hay hijos, esos hijos, ¿cómo quedan? Al cuidado de alguien que recibe un sueldo para velar por ellos. Al cuidado de algún familiar. ¿Y quién está criando a esos hijos? Ya no es él porque trabaja. Ya no es la mamá porque también trabaja. Se ha delegado esa función tan importante de la crianza de los hijos. Y después, lamentablemente, habrá que cosechar la consecuencia de eso. Entonces, las esposas deben ser también cuidadosas de su casa, dice, o trabajadoras en casa. Deben ser buenas, deben estar sujetas a sus maridos, cosa que ya hemos visto. ¿Y qué logra con eso? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el propósito. Cuando una esposa cumple con esto, la palabra de Dios está siendo honrada. Pero cuando una esposa se desentiende de esto y hace lo que bien le parece, pues en caso así, la palabra de Dios va a ser blasfemada. Muy bien, ¿qué más tenemos? La esposa debe respetar a su esposo. Efesios capítulo 5,
versículo 33. Note lo que dice Efesios 5:33. Y esto es una conclusión de todo lo que el apóstol ha dicho en cuanto a la función del esposo y la esposa. Dice, por lo demás, es decir, como cerrando, cada uno de vosotros, habla los esposos, ame a su mujer como a sí mismo. De esto ya hemos hablado. Pero ¿qué dice a la mujer? La mujer, ¿qué cosa? Respete a su marido. Es otra función de la esposa. La esposa debe respetar a su esposo. Respetar da la idea de admirar a su esposo. Mi querida hermana, ¿admira usted a su esposo? No me responda, porque a veces las esposas dicen, pero ¿de qué le puedo admirar? Todo lo que veo en él es digno de criticar, no tiene nada para admirar. Bueno, no me refiero a lo físico, su esposo tal vez no sea un Tarzán. Me refiero a sus cualidades, a su carácter, a sus habilidades, a lo que él es como persona. ¿Hay algo que admira de él? El respeto de una esposa al esposo tiene mucho que ver con eso. Respetar al esposo no solamente tiene que ver con sujetarse a él, con amarlo, sino también con realmente estar admirada por él. Yo le recomiendo que en algún momento usted, que esté tranquila, vaya a un lugar ahí sola y examínese a usted mismo y hágase la pregunta, ¿hay algo en mi esposo por lo cual yo le admiro? Y si su papel queda en blanco, hable con él. Hágale conocer que hay cosas que a usted le gustaría ver en él y que él podría hacerlo, pero por algún motivo no lo está haciendo. Porque usted debe respetar a su esposo. Es interesante que en este texto se ve lo que muchos llaman un círculo vicioso que separa o un círculo virtuoso que une. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando un esposo no ama a su esposa, la esposa no responde, o la esposa responde no respetando. Y mientras menos respetado se sienta el esposo, menos dispuesto va a estar ese esposo para amar a la esposa. Entonces se da el círculo vicioso. Pero también puede darse un círculo virtuoso. Mientras más ama el esposo a la esposa, más dispuesta está la esposa a respetar a ese esposo. Y se produce un círculo virtuoso que tiene la bondad de unirlos más. Y eso es lo que queremos para todos los matrimonios. Que los esposos amen más a las esposas para que las esposas respeten más a los esposos. Y mientras más amada sea una esposa, más dispuesta va a estar a respetar a su esposo. El círculo virtuoso. Eso es lo que queremos. Y eso debería ser una meta en su matrimonio. Entonces la esposa debe respetar a su esposo, según dice Efesios 5:33. Muy bien. ¿Qué más podemos decir en cuanto al matrimonio? Ya hemos hablado del esposo, hemos hablado de la esposa. En último término, en cuarto lugar, me gustaría mencionar algo en cuanto a la intimidad, la entrega e intimidad en el matrimonio. Hay estadísticas según las cuales un gran porcentaje de matrimonios se destruyen por una falla en la relación de intimidad entre esposos. Y es triste, pero es una realidad. En primer lugar, reconocer que Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales. La sexualidad no es un invento del hombre. Dios creó a Adán y Eva como seres sexuales y por ende a nosotros también que descendemos de ellos. Somos seres sexuales. El sexo es un maravilloso regalo de Dios a la humanidad. ¿Cuál es el propósito del sexo? Hay un triple propósito.
En primer lugar, procreación. La raza humana, que es una sola, se propaga por medio de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Es el primer propósito para el sexo. El segundo propósito para el sexo es comunión. ¿Por qué? Porque es en una relación sexual cuando hay comunión de cuerpos entre un hombre y una mujer. Puede haber comunión espiritual y puede haber comunión emocional entre varias personas, pero solamente con el esposo o con la esposa en la relación sexual hay una comunión física, una comunión del cuerpo. Entonces, el sexo tiene ese propósito, comunión total, no solo en espíritu y en alma, sino también el cuerpo. Y el tercer propósito para el sexo es el placer. Y lamentablemente es por este propósito que Satanás ha utilizado el sexo para causar todo el daño que vemos en nuestra sociedad. El placer sin responsabilidad. Y a raíz de esto, pues, existe todo lo que vemos en el mundo, ¿no? La prostitución, el adulterio, la pornografía, homosexualidad y todo lo demás. Satanás es muy astuto. Satanás toma algo precioso que Dios ha hecho y lo distorsiona para causar daño. Entonces, debemos tener claro que somos seres sexuales, el sexo es un regalo que Dios nos ha hecho y el sexo tiene un propósito. El propósito es procreación, comunión total y placer. Una buena relación en el área de la intimidad sexual entre esposos. Observe la intimidad sexual solamente entre esposos. Relaciones sexuales fuera del matrimonio están totalmente condenadas por Dios y Dios las llama fornicación. Una buena relación en el área de intimidad sexual entre esposos ayuda a evitar el adulterio. Vamos a ver la cita que aparece ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno, varones, tenga su propia mujer, y cada una, mujeres, tenga su propio marido. Eso quiere decir que una buena relación de intimidad entre esposos es como una especie de escudo protector para que el esposo no esté pensando en una relación adúltera y la esposa también no esté pensando en una relación adúltera. Una buena relación en la intimidad entre esposos ayuda a evitar el adulterio. Al decir esto no estoy justificando el adulterio. No estoy diciendo que un esposo está permitido adulterar porque no tiene una buena relación de intimidad con su esposa, no. Más adelante vamos a ver que no hay justificación para un adulterio. El esposo debe entregarse totalmente a su esposa. 1 Corintios 7:3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Ahí está. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El momento que una esposa se casa con su esposo, ese momento la esposa es dueña del cuerpo de su esposo. Y el esposo tiene que estar dispuesto siempre a entregarse totalmente a su esposa. El esposo debe entregarse totalmente a su esposa y correspondientemente la esposa debe entregarse totalmente a su esposo. El momento que una mujer se casó con su esposo, el cuerpo de esa esposa llega a ser de propiedad del esposo. Y debe haber una entrega total de la esposa al esposo. Por tanto, dice la palabra del Señor que debe cumplirse el deber conyugal. Eso quiere decir que tanto esposo como esposa deben estar siempre dispuestos
a intimidad sexual dentro del matrimonio. Jamás utilizar el sexo como un arma para venganza o como una arma para manipulación. Usted sabe a qué me refiero. ¿Ah? No hiciste lo que yo te pedí este día, así que olvídate de mí esta noche. No me compraste el vestido que tanto quise, así que esta noche estoy con un terrible dolor de cabeza. No use la sexualidad como un arma de venganza o como un arma de manipulación, porque la palabra del Señor dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y también la mujer cumpla con el marido el deber conyugal. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, observe, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso quiere decir que tiene que haber una entrega total, tanto entre marido como mujer. La abstinencia sexual en el matrimonio debe ser tratada con extremo cuidado. 1 Corintios 7:5 dice: no os neguéis el uno al otro. Fíjese, debe haber siempre una disposición a entregarse totalmente entre esposos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En otras palabras, no se ponga en una situación de peligro, absteniéndose de intimidad sexual en el matrimonio. Si decide tener abstinencia en intimidad en el matrimonio, que sea por poco tiempo, dice, y con el propósito para oración. Pero vuelvan a estar uno, porque de otra manera Satanás puede aprovechar de eso para acarrear a un esposo, a una esposa, a una relación adúltera. A eso se refiere cuando dice: para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La abstinencia sexual en el matrimonio debe ser tratada con extremo cuidado. Amados hermanos, Dios nos exhorta de esta manera, porque Él quiere que nuestra relación entre esposos sea una buena relación. Parejas saludables garantizan familias estables. Primero, examine su relación con su esposa, con su esposo. Y si hay algo que hay que corregir, corríjanlo. Y va a ver cómo eso va a abrir el camino para corregir cualquier otro problema que pueda haber dentro de la familia. Pero si hay problemas dentro del matrimonio, va a ser difícil que los otros problemas que están aparte del matrimonio se arreglen también. ¿Cuál es la función del esposo? ¿Cuál es la función de la esposa? Hemos visto en esta ocasión. Nuestra responsabilidad ahora es cumplir con lo que dice Dios en su palabra.